Largos días y placenteras noches. Yo soy Iván G. Reviews y el día de hoy les traigo el resumen de un relato de la mano de una escritora muy talentosa y un gran ícono del horror. Sus historias sirvieron como base para muchas películas del género que quizá no sabías que se basaban en un libro. Estoy hablando de la escritora Daphne du Maurier, escritora inglesa de gran éxito. La historia que abordaremos el día de hoy se titula No mires ahora, relato que inspiró la película Amenaza en la sombra o Venecia Rojo Shocking. Sin más que decir, comencemos. La historia abre presentándonos a John y Laura, una pareja que recientemente sufrió la pérdida de su hija pequeña Christine. John había organizado unas vacaciones a Venecia meses después del funeral, esto para tratar de distraer a Laura, la cual no era la misma desde entonces. Su hijo mayor se encontraba estudiando en Inglaterra y John no quería interrumpir sus estudios, prefería que la mente de su hijo estuviese ocupada. La pareja se encontraba desayunando en un restaurante cuando comenzaron un juego que le dio esperanza a John de una recuperación por parte de Laura. No mires ahora, le dijo John. Estaban viendo a un par de gemelas a varias mesas de distancia. Eran dos ancianas, y una de ellas le miraba fijamente. Este le dijo a Laura lo que estaba viendo y que quizá aquella mujer con mirada fija en él planeaba algo, que quizá no eran dos ancianas, sino dos hombres disfrazados, asaltantes o quizá unos asesinos. Ese era el juego, imaginar situaciones o que tal persona era en realidad algo diferente a lo que aparentaba. Era un juego familiar que hacían todas las vacaciones, esto hasta la muerte de Christine. Laura volteó disimuladamente, uniéndose al juego, y vio que una de las mujeres iba para el baño. Laura, adentrándose más en la situación imaginaria, decidió seguirla al baño. Ambos no podían aguantar la risa, pero lo hicieron y Laura se adentró al baño detrás de la gemela. Cuando regresó, Laura estaba muy callada, con una mirada distante. Cuando John le preguntó qué ocurrió en el baño, esta le dijo que la mujer le habló y le dijo que su gemela era ciega y que también era psíquica, y que había visto a su pequeña hija Christine sentada con ellos, jugando y sonriendo. John obviamente se muestra escéptico, pero gratamente sorprendido por el cambio positivo en el comportamiento de Laura, pues apenas le hace esta revelación, el estado de ánimo apagado de su mujer, que apenas se reponía, mejoró de golpe. Sin embargo, John no se sentía muy cómodo, veía a las gemelas como charlatanes, pero no se lo dijo a su esposa. Su esposa estaba muy animada, pero John no quería que se volviera a encontrar con las gemelas, por lo que trató de hacer tiempo en el restaurante hasta que las gemelas se fueron, ya que no quería toparse con ellas de nuevo. La pareja paseó por Torcello y por la catedral, fueron a la iglesia de Santa Fosca y visitaron un montón de puestos de souvenirs. El lugar estaba abarrotado de turistas y Laura estaba en su elemento. No dejaba de llevar de un lado a otro a John, el cual estaba un poco tenso. Estaba mirando hacia el grupo de turistas buscando a las gemelas. No quería que Laura se encontrara con ellas de nuevo. No quería que le llenaran la cabeza de ideas. Finalmente, John sí las vio. Una de ellas, la que estaba supuestamente ciega, le miraba de lejos, pero las dos gemelas se perdieron en la multitud. John después llevó a Laura al canal a comprar más recuerdos y finalmente fueron al hotel. Por la noche decidieron ir a cenar, salieron del hotel y comenzaron a caminar a la orilla del canal. Pasaron por casas y callejones muy estrechos. John se perdió, pero no se lo dijo a Laura, así que avanzaron por la siniestra calle. A pesar de que su esposa le dijo que regresaran, por un momento ella se molestó y comenzó a regresar por el camino andado, por lo que John se quedó solo. Fue durante este pequeño momento que vio a lo lejos una pequeña figura con una capucha roja. Era una niña, la cual estaba huyendo de unos gritos como de un borracho. La niña salió del sótano de una de las casas y saltó por las embarcaciones en el canal, hasta llegar al otro extremo, donde se metió en otro sótano. John quedó desconcertado, pues parecía una niña muy pequeña, como su querida Christine. Después regresó Laura, le dijo que no la volviera a dejar sola y siguieron caminando. Finalmente salieron a una plaza y se metieron en el primer restaurante que vieron. No le contó nada de lo que había visto a su esposa. Dentro, John perdió toda animosidad, pues vio que las gemelas estaban comiendo a varias mesas de distancia.
Laura se da cuenta de la presencia de las mujeres y pidiéndole disculpas a John y en contra de sus súplicas, ésta se fue a saludar a las hermanas, las cuales la recibieron en la mesa. John, muy irritado, se puso a beber sin parar hasta embriagarse. Cuando Laura regresó, muy nerviosa, le dijo a John algo que la hermana ciega le había revelado. Según ella, Christine quería darle un mensaje. Quería hacerle saber que corrían peligro en Venecia, por lo que tenían que largarse a más tardar a la mañana siguiente. Laura también le dice que la hermana ciega creía que el mismo John tenía rastros de poderes psíquicos. La pareja discutió ahí mismo. John creía que eran solo un par de charlatanas y Laura le rogó porque le creyera a la mujer. Además agregó que no se sentía cómoda estando en Venecia sabiendo que estaban en peligro. Según la mujer, el que corría más peligro era John, cosa que irritó aún más al hombre. Regresaron al hotel poco antes de las 10. Había mucha tensión entre ellos y el silencio solo se rompió cuando el Botones les entregó un telegrama desde Inglaterra. Era un mensaje del instituto de su hijo. Según el director, el chico estaba sufriendo una apendicitis y debían operarlo. John trata de ignorar la coincidencia, pero no ignora el problema real, y el matrimonio decide que Laura iba a partir al día siguiente por la mañana en avión, mientras que John partiría ese mismo día solo que en el auto familiar. Ambos estaban muy preocupados por su hijo y esto hizo que olvidaran el asunto de las gemelas momentáneamente. La pareja reconciliada se preparó y a la mañana siguiente John fue a acompañar a Laura al ferry que iba al aeropuerto. Poco después, John regresó al hotel por las maletas y tomó otro ferry hacia el muelle donde estaba su auto. Asumiendo que Laura ya estaba en el aeropuerto tomando su avión, John se sorprende cuando la ve en un barco que pasa justo al lado de su ferry, en dirección al hotel, y no solo esto, iba acompañada por las gemelas. Preocupado por el estado mental de su esposa y creyendo que pudo haber sido manipulada por las gemelas en el aeropuerto, convenciéndola de no abordar, John regresó en otro ferry hacia el hotel para preguntar por ella, pues asume que es el primer lugar al que va a acudir si es que fue a buscarlo. En el hotel, el Botones le dice que su mujer no se ha presentado, y John le cuenta que la vio regresar en su ferry. El Botones entonces llamó al encargado del hotel y este hizo otras llamadas, pero nadie había visto a la mujer ni a las gemelas. John entonces fue a buscar a su esposa en los callejones de Venecia. Su búsqueda no sirvió de nada y finalmente decide ir a la estación de policía a levantar un reporte. Allí se encuentra con una pareja de turistas de Inglaterra. El hombre le dice a John que estaba allí porque a su mujer le habían robado su bolso. John le miente y le dice que está allí porque extravió su maleta. El hombre se queja de la policía del lugar y dice que seguramente harán de menos sus casos, pues estaban más ocupados en la búsqueda del asesino serial. John se sorprende al escuchar esto y el turista le dice que la noticia está en todas partes, y que el sujeto ha asesinado a 3 personas, todos turistas, y les había cortado el cuello. Esto hace que John se preocupe más por Laura, pues era probable que el asesino fuera en realidad 2 gemelas que fingían ser viejas. Cuando John pasa con el comisario, le cuenta todo lo ocurrido, incluso la profecía de las gemelas. El comisario sorprendentemente no lo tacha de loco y le promete que encontrará a su mujer y que interrogará a las gemelas. De vuelta al hotel, John se sentía derrotado, y apenas su cabeza toca la almohada, recibió una llamada de la escuela de su hijo. Esto solo para descubrir que Laura realmente estaba allí. Después de hablar con ella para confirmar que realmente está en Inglaterra, John, desconcertado, salió a cenar. Pasó por alto avisarle al Botones del hotel y a la comisaría que su esposa ya había aparecido, por lo que cuando regresó, encontró al comisario y al encargado del hotel hablando. John, muy apenado, les contó que su esposa ya estaba en Inglaterra, y esto causó la molestia del agente de policía, el cual le pide que lo acompañe a la comisaría, pues tenían a las gemelas en interrogatorio. John se disculpa con el comisario y con las gemelas. Estas le dicen que no se preocupe y aunque el comisario le dice a las mujeres que pueden levantar una denuncia contra John, estas le dicen que no y lo perdonan. John se ofreció a acompañarlas a su hospedaje y mientras avanzan por la noche, no para de disculparse. En parte se sentía aliviado pues su mujer y su hijo estaban a salvo. Solo le quedaba regresar en el auto al día siguiente. La gemela que dirigía a su hermana le contó todo lo que le habían contado a Laura. Le dijo que ciertamente habían estado en peligro en Venecia, y que también era verdad que John tenía un poco de psíquico. John no trató de ahondar en esto último,
Lo que sí preguntó fue por qué había tenido esa ilusión de que las había visto en el ferry con Laura, ya que esto había causado toda la confusión. La gemela ciega habló y le dijo que no había sido una ilusión, sino un vistazo al futuro. Esto no hace más que confundir a John, pero no termina de aclarar estas palabras cuando la gemela ciega cayó en trance, hablando sin sentido sobre una niña. La otra gemela, con ayuda de otra mujer, le dice a John que no se preocupe, que los ataques son comunes y que mejor se retire pues ya es tarde. John hace amago de querer ayudar, pero finalmente se retira. La sensación de irrealidad y el agua de los canales lo marean. Avanza lentamente por las calles solitarias y oscuras, hasta que se da cuenta de que son las mismas calles donde se había perdido con Laura. Y al igual que aquella vez, a lo lejos, cerca de una farola, volvió a ver la figura de la niña con la capucha roja. Un hombre la perseguía. La niña siguió corriendo, atravesando el puente, y John, que temía asustarla aún más, retrocedió hasta un portal que estaba abierto, y conducía a un pequeño patio. El corazón comenzó a golpearle en el pecho, mientras el instinto le advertía que debía huir en aquel mismo momento, volver atrás por donde había venido, pero estaba preocupado por la niña. «No tengas miedo, no dejaré que te haga daño», le gritó John. Estaba seguro que el sujeto era el asesino, pero no consiguió nada. La niña continuó corriendo y sollozando, subiendo por una escalera en espiral. Corrió escalera arriba tras la niña y encontró a la niña acurrucada junto a una ventana. La habitación solamente contenía un colchón sobre una vieja cama y un montón de trapos en un rincón. Afuera se escuchaban los pasos del perseguidor. John le extendió la mano a la niña intentando sonreír. Por su estatura debía tener 4 o 5 años, como Christine. La niña se levantó y permaneció en pie frente a él. La capucha que cubría su cabeza había caído al suelo. Él la miró con incredulidad, después con horror y después con pánico. No era una niña, sino una robusta enana con una gran cabeza cuadrada de adulto, que resultaba demasiado grande para su cuerpo, y no sollozaba, sino que le miraba sonriendo. Entonces oyó los pasos en el rellano de la escalera, como golpeaban la puerta, el ladrido de un perro y varias voces anunciando que eran la policía. Aquel monstruo sacó un cuchillo de la manga y, lanzándose sobre John con terrible fuerza, le atravesó la garganta. John se tambaleó y cayó, mientras un líquido pegajoso le cubría las manos. Y entonces vio el ferry, con Laura y las 2 hermanas, navegando por el Gran Canal. No ese día ni mañana, sino al otro día, y supo ahora por qué estaban juntas y a dónde iban. Al final, las gemelas tenían razón. Sí podía ver el futuro, pero no pudo evitarlo. Aquella criatura estaba acurrucada en un rincón. Mientras tanto, John escuchaba los golpes en la puerta, las voces y los ladridos de los perros que se fueron debilitando. «Oh Dios mío», pensó John, «qué modo tan estúpido de morir». No mires ahora, es un relato que me sorprendió bastante. Si le soy sincero, ni siquiera conocía la película, pero apenas terminé de leer, supe que seguramente ya tenía adaptación, pues la historia es muy buena, llena de giros de trama y una tensión constante que nos mantiene pegados página tras página. Espero hayan disfrutado el relato. Si es así, dejen su like y suscríbanse, eso me ayudaría mucho. Los invito a los miembros del canal. De esta forma me ayudan a mejorar la calidad de los videos y el contenido. Si quieren más videos de Daphne du Maurier, háganmelo saber en los comentarios. Yo soy Ivanka Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.